Hola Escorpio, bienvenido a tu horóscopo 8 al 14 de marzo. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido después de ese eclipse con Mercurio retrógrado? Con un panorama tan nefasto, un panorama tan nefasto como el que estamos teniendo a nivel internacional. De verdad que los conflictos bélicos a veces son desgastantes. A veces no, siempre, ¿no? Tu palabra clave, casualmente, fe. Tu palabra clave es fe, así que tienes que conectar con tus creencias, con tu fe, con lo que te da calma, porque la fe es la certeza de que algo va a pasar. Puede ser la certeza positiva, pero también puede ser negativa. A veces tenemos la certeza de que algo malo va a pasar y eso es fe. Así que trata de redirigir siempre tus pensamientos hacia una fe positiva. Y tu número es el 87 y habla de sincronicidad. Está muy interesante que venga la dupla sincronicidad y fe, porque eso significa que mientras más alto vibres, mientras más fe tengas en que lo bueno te llega, las sincronicidades van a empezar a aparecer. Personas que te van a ayudar, avisos en internet de algo que te puede impulsar hacia tu meta, reuniones en las que a lo mejor tú no estabas destinado a ir y por haberte atrevido a ir se abre una puerta, propuestas que llegan de manera inesperada. Todo eso son sincronicidades. La fuerza, obsérvala. Estoy tomando esto ahora como ritual. Cada vez que el arcano de la fuerza sale en posición central dentro de la pirámide, se augura para el nativo, en este caso tú, situaciones de suerte, éxito, soluciones mágicas que llegan para resolver cualquier problema que puedas estar teniendo. Además, las cartas que acompañan a este hermoso arcano de la fuerza hablan de apertura, de paciencia ante los cambios que están por venir, cambios inesperados, necesidad de ser valientes esta semana, deseos que se cumplen por riesgos que se asumen, valentías que se asumen. No necesariamente se trata de ser impulsivo, pero sí se trata esta semana de ser proactivo. A medida que tú seas proactivo, a medida que tú tomes acciones y te muevas en la dirección de algo que quieres, de algo que necesitas, es más probable que se logre, ¿ok? Un éxito importante. Como está aquí la fuerza, ese éxito va a venir acompañado de suerte, de fortuna, a lo mejor de manera natural u orgánica, pero tú tienes que alimentar la fe, ¿ok? Tu salud esta semana, el sol habla de un excelente estado de salud. Si estás enfermo o estás teniendo alguna dolencia, puede venir hablando de recuperaciones, pero en general está buena. Incluso Escorpio es una muy buena semana para hacer ejercicio, para iniciar actividad física, para conectar con hacer pesas, cosas que te desafíen. En el dinero que llega, ya sea por manos de la pareja, ¿ok? Si estás en pareja, obviamente. Si no, puede venir dinero por familia, un familiar que te regala dinero, puede ser una pareja que te da dinero, o por herencia, también puede venir un dinero por herencia que te conceden. Si estás buscando trabajo, habla con un amigo, con un ex compañero de trabajo, con un ex socio, pero porque dice que el trabajo puede llegar a través de un contacto, a través de networking. Entonces, que no te dé pena comunicar, que no te dé pena hablar con alguien y decirle, oye, mira, estoy buscando trabajo. O llamar directamente a alguien así como que, mira, estoy buscando trabajo, qué opciones tengo por allá, conectar como con esa energía. Los trabajadores y emprendedores, esta es una muy buena semana para trabajo en equipos, para sociedades, para colaboraciones, para la cooperación, ¿ok? Para cooperar juntos. Si trabajan en equipo, en cooperación, sociedad o colaboraciones, ambos, trabajadores o emprendedores, se va a presentar un gran éxito esta semana. De hecho, aquí se ve un triunfo de un equipo de trabajo que logra una meta y logra también el reconocimiento de los demás, porque los van a valorar a todos. Entonces, no entres en competencia, Escorpio, entra en equipo. El amor, el diablo salió esta semana.
le sale esta semana el diablo a Escorpio. Varias cosas, porque el diablo, bueno, tiene su cosita, digo yo. Primero, los que están en pareja, eviten peleas, eviten discusiones. Digan las cosas filtradas, digan las cosas pasadas como por un colador, suavizadas. Mercurio está retrógrado, señores. ¿Qué rige Mercurio? Las comunicaciones. Cuando está retrógrado la gente no se entiende. Podrán hablar español, este dice, y lo que le llega a otro es una cosa y lo que le llega al otro es una cosa. Entonces, no caigan en discusiones esta semana porque tú quieres que el otro te entienda y el otro no te puede entender. Y lo que el otro te diga, tú lo vas a llevar por otro camino. ¿Por qué? Porque Mercurio está retrógrado, impidiendo, bloqueando el entendimiento entre dos personas. Porque las emociones, aunque ustedes digan, no vale, pero es que yo le entiendo, tus emociones te bloquean y puedes entrar en un estado defensivo de lo que el otro está diciendo y entender cualquier otra cosa. Entonces, evítenlo a toda costa. Este diablo, ¿para dónde lo podemos llevar? A la pasión, a una cenita, a unos vinitos, a juegos en la parte sexual. Lleven ese diablo para allá, no para la satisfacción en pareja de la sexualidad. Y no para el control, no para los celos, no para la desconfianza. Porque esa puede significar problemas serios dentro de la pareja. Los que están solteros con este diablo, se les enciende la llama de la pasión y se vuelven un poquito indomables, se vuelven un poquito como que vamos para acá, vamos para allá, se vuelven sabrositos pero no formales. Así que si a ti te gusta un Escorpio y estás viendo esto, ten cuidado, porque probablemente este Escorpio te va a dar mucha atención, pero no se va a formalizar contigo, o por lo menos no por ahora. Así que tengan mucho cuidado con eso. El anclaje de Escorpio, obviamente, yo soy la suerte. Por favor, escríbanlo en los comentarios en este momento. Yo soy la suerte, porque la suerte está para ti, lista para llegar esta semana. Así que llámala, diciendo el decreto anclaje, yo soy la suerte. Escribiéndola en los comentarios, moviendo los deditos. Por eso yo los mando a escribir, porque este movimiento antes no existía, pero ahora existe. Activa aquí el cerebro. Vamos acá con tu arcángel de la semana. Yo soy multitasking mental y estoy pensando, ¿yo activaré mi cerebro cada vez que les digo el anclaje y hago este movimiento? Qué buena pregunta. Esa es una pregunta de neurociencia, porque yo hago el anclaje de los 12 signos. Vamos a ver qué dice tu arcángel. Recuerda darle me gusta al video y por supuesto compártelo con quien tú quieras. Gabriel te dice, Escorpio, es hora de tomar acción. Apasionate por una causa. Instintivamente tú sabes lo que tienes que hacer. Así que bueno, déjate llevar por tu instinto. Y por supuesto vamos a ver aquí tu afirmación de la semana. Yo hablo con confianza porque el mundo necesita mi luz. Me encanta. Yo hablo con confianza porque el mundo necesita mi luz. Perfecta esta afirmación para ustedes. Yo les dejo un beso grandote y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Carlos.